Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Buenos días tengan todos ustedes. Buenas tardes o noches tengan todos los que nos están siguiendo en nuestra transmisión en streaming en cualquier lugar de este atribulado planeta, como solemos decir en esta biblioteca. Por azares del destino me toca a mí ser anfitrión, o a la biblioteca que dirijo ser anfitriona en este seminario, que si no me equivoco es el 29º seminario de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y me da muchísimo gusto pues nuevamente poder tener la posibilidad de hablar con los participantes y recibir a los participantes. Creo que es la primera vez que me toca a mí ser anfitrión. Azares del destino le solemos decir a diferentes cosas. En este caso, el azar del destino se llama un sismo del 19 de septiembre que hizo que se moviera de sede el seminario como estaba planeado y que nosotros lo recibiéramos. El sismo es algo que nos mueve el piso, y cuando se nos mueve el piso pues solemos recordar las cosas importantes. Una de las cosas importantes que aprendemos, y esto es a propósito del tema de este seminario, que son las migraciones, es que el tiempo es una ilusión y que hay que protegernos de muchas ilusiones. El tema de la migración hoy en día lo solemos asociar con pues los cientos y miles de personas que están migrando, pasando fronteras en condiciones realmente deplorables. Muchos de ellos son niños y afortunadamente muchos de esos niños han sido recibidos en países con todo cariño y con todo respeto, pero muchos de ellos se quedan en el mar o se quedan sufriendo o no pueden literalmente salir de los lugares que los expulsan. Pero el tema de migración también lo debemos ver, y creo que eso es lo más importante que quizás nos es eso, una sola ilusión, porque nadie es dueño de nada en esta vida, y también nos recuerda algo que es quizás lo más importante, por lo menos para mí, la obligación de que, a pesar de que no somos dueños de nada, tenemos de recibir al otro y de darle la bienvenida, de darle y brindarle siempre hospitalidad al extraño, a aquel que llega. Creo que esto tiene un sentido muy profundo cuando hablamos de promoción de la lectura, el recibir al otro en una tierra que no es nuestra, el hacerle sentir al otro que está en su casa y que puede gozar, que puede descansar, que puede estar al resguardo, y que le vamos a hacer al otro sentir que está en su casa. Dicho esto, pues agradezco a Marina Núñez Vespalova que nos haya elegido como sede alterna, sede accidental. Nos enorgullece mucho poder recibirlos en esta biblioteca que diariamente recibe aproximadamente 5.500 visitas. Nos
da mucho gusto anunciarles que esta biblioteca tuvo, gracias al trabajo de Sandra Figueroa, de Carola Díez y de algunos bibliotecarios y promotores que trabajan en ella, el tiempo suficiente para preparar en la sala de niños, que está acá afuerita, un trabajo con los niños y con los acervos de cada uno de los autores que participan en este seminario. Pueden ustedes visitarlo, más bien vayan ustedes a visitarlo. Realmente es un trabajo extraordinario y hay una suerte de exposición sobre el tema de los migrantes que se las recomiendo muchísimo. Y pásense por los jardines, por los distintos espacios de la biblioteca. Tenemos una sala de música, una sala para bebés, una sala de lengua de señas, una sala de braille. Suban al 4.º piso, suban al 7.º piso, donde hay un espacio en donde se combinan videos, audios y textos sobre 15 temas diferentes, desde poesía, género, sexualidad y erotismo, drogas, y desde luego hay un tema sobre bibliotecas y promoción a la lectura. Se los recomiendo mucho, aprovechen este accidente y no solo vengan en estos días, sino que regresen y saquen su credencial, que es completamente gratuita, y van a poder ustedes gozar de cerca de 650,000 diferentes obras, videos, audios y textos. Bienvenidos y gracias, Marina. Te cedo a ti la palabra. Gracias, Daniel. Muchas gracias a todos ustedes por desmañanarse, por estar aquí con nosotros, por interesarse en este seminario que en efecto lleva 19 años, y lleva 19 años por el interés de todos ustedes y porque desde la organización de la propia feria hemos entendido que no podemos concebir un espacio de inclusión como pretende ser la feria, de acercamiento a los libros de maneras tan distintas, sin también crear otro espacio de reflexión alrededor de la labor del fomento y de la promoción lectora. Y ese espacio ha sido este seminario por excelencia, que además se completa con otras actividades que también para profesionales que se han desarrollado, que se desarrollarán a lo largo de esta misma feria. Yo quiero darles la bienvenida a Gonzalo Moure de manera especial, que está a la izquierda de Daniel, quien va a inaugurar este seminario. Gonzalo es un escritor español, pero eso no importa. A estas alturas todos o muchos somos escritores del mundo, estamos aquí y esto es lo que importa. Digo español porque hablaré en la lengua que todos conocemos, entonces esto puede facilitar un poco la comunicación. Yo a Gonzalo le quiero decir que delante de él hay un público mayoritario de mediadores de lectura que forman parte de un programa que lleva 25 años. Los mediadores son personas apasionadas por los libros, es gente muy cercana a sus comunidades, que son voluntarios que llevan los libros a las distintas regiones y que son, como el nombre lo dice, mediadores entre el libro y posibles lectores en sus comunidades. Hay otra parte también que son promotores que hacen una labor a través de distintas asociaciones civiles o públicas, privadas, también con espacios diversos en los que se ha creído que hay que llevar la lectura, a veces como mecanismo de sanación, a veces como mecanismo de reflexión interna. Hay grupos que trabajan en espacios tan complejos como cárceles, como hospitales, como frontera. Hay mucha gente que trabaja con migrantes, por ejemplo, con gente que está de paso. Y finalmente tenemos también
algún número de profesores, que también son profesores que afortunadamente han entendido que parte de su labor es ser un mediador o un animador a la lectura de sus propios alumnos. Suelen ser lectores también los profesores mismos. Y como dijo Daniel, este seminario se dedicó a la migración en principio porque se creyó pertinente el tema, y porque hemos reconocido que finalmente todos somos resultados de migraciones. Ahora está muy en boga en México el tema a partir de la elección presidencial de Estados Unidos, de la migración. Ha habido mucha movilidad en nuestra frontera norte en ese sentido, y no nada más de mexicanos que vuelven a su territorio, sino de otras culturas con las que México está conversando casi de manera novedosa. Hay varias regiones en el norte, por ejemplo Sonora, que está recibiendo a muchos refugiados haitianos, a refugiados africanos, y pues son primeros contactos que están armando nuevas culturas, y me parece que sobre eso hay que empezar a hablar, hay que empezar a visibilizarlo, y parte de la función de este seminario es hacer eso. Yo no quisiera alargarme más, solamente decirles una información muy práctica. Gonzalo, sigues teniendo tus 45 minutos sin problema, porque te hemos robado algunos, y va a haber un coffee break de manera permanente fuera. No va a haber un horario específico para salir por el café, pero cuando ustedes sientan que la garganta se les seca y tengan ya ganas de tomarse un cafecito, más o menos en una hora lo tendremos listo allá afuera. Pues sean todos ustedes muy bienvenidos, nos estamos viendo los próximos 2 días por aquí, y los dejo con Gonzalo Moure. Gonzalo, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Me sentiría más cómodo ahí abajo sentado con todos ustedes. Aquí uno se siente impresionado por haber llegado a un templo de cultura como este. Yo confieso que esta mañana casi he llorado viendo este increíble edificio, viendo este lugar dedicado a todos ustedes. No está dedicado a nadie, ni a la cultura, que es un concepto muy abstracto. Está dedicado a todos ustedes, a todas aquellas personas que aman la lectura, que aman la cultura y que quieren que el ser humano sea un poco mejor. Así que muchísimas gracias a Daniel Goldin, mi anfitrión, nuestro anfitrión. Gracias también a Marina por la presentación, por haber dicho sencillamente Gonzalo, un escritor. Yo no quisiera parecer vanidoso, no quisiera que esta charla fuera una charla sobre mi obra, como si mi obra fuera importante. Acabamos de recibir todos los que escribimos y que estamos aquí presentes una cura de humildad. Entre esos 650.000 títulos puede que haya uno mío. ¿Y qué es? Es una gota más en el mar, pero es un mar que cambia las cosas, es un mar que humedece el alma humana, que humedece la cultura, y yo me siento muy orgulloso de ser una gotita en este inmenso mar y nada más. Pero siento la obligación y siento el deseo de mostrarles al ser humano que hay detrás de un escritor. Todos ustedes, desde la sala de lectura o desde su aula, manejan a diario muchos libros. Y cuando manejan un libro y cuando lo cambian de la estantería a la mesa o a las manos del niño que tiene que leer ese libro, están transportando un corazón humano que sangra, que llora, que ríe, que goza de la vida. Y yo quisiera, a lo largo de estos 30 minutos, porque me gustaría que al final hubiera, si es posible, no lo he consultado, pero creo que sí, que será posible, ¿verdad?, un conversatorio que pudieran preguntar, porque seguro que van a salir cosas que no quedarán claras en mi exposición, porque no voy a leerla, seguro que me olvido de algo. Y yo quisiera que hubiera un espacio final de por lo menos 10 minutos para poder escuchar su voz también, que para mí es tan importante. Y lo que quiero es eso, es mostrarles el camino. Yo soy Gonzalo,
pero yo soy Mónica Rodríguez, yo soy Marcela Velázquez de Colombia, yo soy una niña que hoy por primera vez está empezando a escribir algo en su blog literario que está abriendo con una ilusión tremenda. Yo soy una niña que conocí en el Parque Bicentenario que me dijo que estaba escribiendo sus primeros cuentos. Yo soy Ricardo Gómez, yo soy Alfredo Gómez Cerdá, yo soy Antonio García Teijeiro, yo soy todas las personas que están escribiendo, que han escrito y que escribirán, porque creo que el ser humano no se acaba en nosotros, no se acaba en nuestra muerte, no es más que un pequeñísimo acontecimiento en la vida del ser humano. Y me gustaría contarles cómo fui llegando a la escritura. Yo quería ser escritor desde niño, siempre quise, desde antes de saber leer, yo ya me sentaba en una sillita con un cuaderno y con un bolígrafo, con una varita mágica que me decía mi madre, que el bolígrafo era una varita mágica de la que podían salir caballos y amor y muerte y celos y todos los sentimientos humanos y todos los bosques y todos los animales fantásticos que poblaban mi imaginación. Yo hacía lo mismo que ella, yo hacía rayitas y círculos y suponía que estaba escribiendo, quería creer que estaba escribiendo historias como las que mi madre me escribía a mí. Y después, bueno, la vida no me llevó hacia el mundo de la escritura porque me parecía que era algo que no estaba a mi alcance. También me gustaría que en estos momentos alguien que me está escuchando diga, ¿y por qué yo no? Todo ser humano que quiere contar una historia es un escritor y merece la oportunidad de ser leído y de ser escuchado. Me hice periodista y el periodismo me enseñó muchas cosas, la verdad. Me enseñó las cosas malas y me enseñó también las cosas buenas. Y me enseñó a mirar, me enseñó a ver, me enseñó a buscar en el barro, en el polvo del camino, a buscar las historias que yo quería contar. Y así cuando tomé la decisión de ser escritor, esa decisión tan rimbombante, pero tan importante para mí. Yo tenía ya mucho más de 30 años, pero se me estaba pasando la oportunidad de serlo. Era periodista, dirigía una emisora de radio, ganaba dinero, pero aquello no me satisfacía. Y una noche vino a verme la fortuna. Vino a verme la fortuna porque en la terraza de enfrente de la mía había un niño con una manta y un telescopio. Se llamaba Bosco y Bosco por el día observaba los pájaros, era ornitólogo con 9 años. Su padre era ornitólogo también y a él le encantaba ir a los humedales en España, a observar las aves, a anillar aves, pero por la noche usaba también el telescopio para mirar las estrellas. Y me vio mirándole, seguramente desbordaba de mí tanta envidia que con un grito me dijo, Gonzalo, ¿quieres venir a ver las estrellas? Corrí, bajé corriendo mis escaleras, subí las suyas y me puse a ver las estrellas con él. Y fue la primera vez que las estrellas, que eran, bueno, pues eso, las estrellas en el cielo nada más, para mí empezaron a tener nombre, empezaron a tener hijos como las lunas de Júpiter, empezaron a tener formaciones maravillosas como las nebulosas, vi con detalle los cráteres de la luna, casi podías ver las naves espaciales posadas allí. Y fue para mí un regalo tan precioso que a la mañana siguiente empecé a escribir un libro en el que Bosco se convertía en astronauta. Viajaba por el cosmos intentando conocer de cerca todo aquello que había visto él a través del telescopio. Y ese fue mi primer libro. Fue mi primer libro y de pronto me di cuenta de que al escribir Geranium, que es como se llamaba ese libro, al escribir Geranium había pasado algo prodigioso. Yo había visto a través de los ojos de un niño, había visto a través de la mirada de Bosco, había visto nada más y nada menos que el universo. Había incluso podido desvelar un gran misterio para la humanidad que solamente un niño podía desvelar, porque si hubiera sido un adulto hubiera tenido tanta cultura, tantos velos, tantas cosas aprendidas, que todos esos velos no le hubieran permitido ver la realidad. El bosque no le hubiera permitido ver el árbol. Y esa fue mi primer bautizo de niño. Yo sabía que quería escribir, pero bueno, había empezado con una novela de ciencia ficción. Como podía haber empezado con una novela negra o cualquiera de las novelas que a mí me gustaba leer, pero había puesto a un niño, ya había visto como un niño. Pero el momento realmente importante, mi caída del caballo, sucedió poco después, 2 o 3 libros después, libros despistados que no sabían muy bien a dónde iban todavía. Un día en una capilla románica en Huesca, en España, asistí a un concierto de música antigua, muy bello.
Y en el descanso, en el coffee break que dijo Daniel Goldin, salimos a descansar un poco para seguir escuchando música antigua y de pronto se acercó a mí una niña de apenas 12 años y me dijo que había leído un libro mío. Aquello me emocionó, era la primera vez que me sucedía algo así. Y me emocionó muchísimo y bueno, pues claro, con la emoción pues le di juego, ¿no? Y le di tanto juego que de pronto ella me dijo, estoy escribiendo un libro. Y yo dije, madre mía. Ahora, ¿qué me va a contar? Pues me va a contar, no sé, El Señor de las Pulseras, o Peter Harry, cualquier copia de algo que ella haya leído, de la última película que haya visto. No es posible que en la mente de un niño crezca una verdadera novela. Pero ya había dicho que sí, que era Gonzalo, y era tarde para retroceder y para negar que lo fuera, así que no tuve más remedio que decirle, ¿y de qué va tu libro? Y entonces María empezó a contarme. Y me contó y me dijo que era la historia de una niña que iba por su pueblo y de pronto en una cafetería veía, dentro de la cafetería, sentada en una silla, a su maestra. Quería mucho a su maestra y la niña entraba en la cafetería para saludar a su maestra. Pero cuando se acercaba a la mesa, veía que la maestra estaba llorando. Con respeto, retrocede la niña, sale de la cafetería, pero cuando está fuera lo vuelve a pensar una vez más, me contaba María, y dice, si fuera yo la que estuviera llorando dentro y la maestra me viera desde fuera llorando, la maestra entraría y me preguntaría por qué estoy llorando y me consolaría. Así que María me contó que la niña volvía a entrar en la cafetería, se sentaba a la mesa con la maestra disimulaba las lágrimas, pero la niña le preguntaba por qué estaba llorando. María se quedó en silencio. Y yo ya no esperaba El Señor de las Pulseras. Yo lo que quería es que siguiera con aquella historia fascinante. Pero no decía nada. Me miraba, coloradita, y no decía nada. Y yo trataba de empujarla con la mirada para que siguiera. Pero no seguía. Así que no tuve más remedio que decirle, ¿y por qué estaba llorando la maestra? Y me dijo, no lo sé. Y por eso estoy escribiendo el libro, para saber por qué llora la maestra. Fue un momento, bueno, yo quedé absolutamente anonadado, no me acuerdo ya de nada de lo que pasó aquel día. Fue para mí la auténtica caída del caballo. Entonces dije, estaba equivocado, estaba escribiendo cosas que ya sabía, estaba intentando mostrar lo que yo sabía al público lector. Y no es para eso para lo que hay que escribir. Hay que escribir para saber. Hay que escribir para saber por qué llora la maestra. Hay que escribir por la pregunta, no por la respuesta. La respuesta está en el libro y está en el corazón del lector también. Y tal vez la respuesta al final del libro sea distinta para el lector que para el escritor. No importa. Yo he presentado un libro recientemente en México y no estoy de acuerdo con lo que hace la protagonista. No importa, es la protagonista la que ha dictado el final de ese libro. Eso no importa. Y eso me cambió mi manera de ver, mi manera. A partir de entonces, yo ya buscaba niños que me contaran algo que no tenía respuesta todavía. Recuerdo un niño gitano que tenía a su padre en la cárcel, analfabeto. Su padre le escribía con dibujos porque no sabía escribir con palabras. El niño le respondía con dibujos también. De ahí salió un libro y así muchos más. Hasta que de pronto un día, de nuevo una niña de 9 años, una niña saharaui, una niña exiliada, refugiada, que había nacido en un campamento de refugiados en el norte de África. El Sáhara era una provincia española, el Sáhara Occidental, en un inmenso desierto, una pequeña porción del desierto. Pero esa niña vivía en campos de refugiados que en verano alcanzan los 50 grados a la sombra y ella me decía, y no hay sombra. De manera que para mí era fascinante lo que ella me iba contando. Yo le preguntaba cómo era la vida en su campamento. Y quien se lo estaba preguntando era el escritor, por supuesto. Yo estaba diciendo, aquí hay una historia. Y ella me contaba que en los campamentos no había agua corriente, que las viviendas que se llaman jaima no tenían agua corriente, no tenían más que un pequeño depósito de agua que un camión llenaba una vez a la semana y que había que gastar muy poquita agua para que no se agotara antes de que volviera el camión, que no había luz eléctrica, por tanto no había nevera, no había lavadora. ¿Y cómo es aquel lugar? Pues
es tierra y hay árboles, no hay árboles, y hay plantas, no hay plantas, y hay flores, no hay flores. Pero esa niña que se llamaba Nadira quería volver. Estaba pasando el verano en casa de un amigo mío porque hay un plan muy bonito de vacaciones en paz que traemos a niños saharauis a nuestras casas para que huyan de aquel infierno durante el verano y adquieran cultura, revisión médica y lo demás. Y la niña estaba gozando una vida maravillosa, con nevera, con agua corriente, con ducha, con playa, con caballos, con barcos, con todo. Y sin embargo quería volver a aquel infierno. Yo no lo entendía. Yo le preguntaba, ¿pero por qué quieres volver? Y ella no sabía cómo contestarme, se encogía de hombros. Así que cuando se fue, me dejó un inmenso agujero en el corazón y dije, bueno, tengo que escribir y tengo que entender cuál es el beso del Sáhara que hace que Nadira quiera volver. Y empecé a escribir allí en mi casa, en Asturias, en España, empecé a escribir un libro que se llamaba El beso del Sáhara. Hasta que de pronto dije, pero bueno, Gonzalo, ¿qué haces escribiendo en España un libro sobre el Sáhara? ¿Qué sabes tú del Sáhara más que lo que te ha dicho Nadira? Cogí un avión y me fui al Sáhara. Y llegué solo, llegué absolutamente solo, sin nadie. Bueno, me metieron en una jaima, un hombre me dijo, duermes aquí. Y estaba preparando mi lecho allí, hacía mucho frío porque era invierno. Me sentía solo, era de noche y me sentía angustiado, perdido. Y de pronto entró un niño, de nuevo un niño de 6 años, 5 años tal vez, no lo sé, pelado al cero, con pupas en la cabeza, que yo enseguida salió el occidental que llevo dentro y tenía respeto ante aquellas pupas, no me fuera a contagiar alguna enfermedad contagiosa. Y de hecho traía una tela para mí, me dijo, esto para ti. Yo le dije, ¿cómo te llamas? Me dijo, Cori. Yo le dije, yo me llamo Gonzalo. Y le dije, ¿de parte de quién? De mi anfitrión. Y me dijo, como ofendido, me dijo, no, esto de mí para ti. ¿Y qué es? Y me dijo, alzam. ¿Y qué es alzam? Para la cabeza. Y yo dije, un turbante. Y de pronto me vi convertido en Lores de Arabia poniéndome un turbante. ¿Cómo se pone? Y no sabía cómo ponérmelo. Yo intentaba ponérmelo como Lorenz de Arabia, pero aquello se me caía, me despeinaba lo poco pelo que tengo, en fin, un desastre. Y él se reía de mí, se reía con una risa antigua y maravillosa. Y se lo puso, yo observé cómo daba vueltas a la tela en torno a su cabeza, hasta que lo imité y se rió un poco, pero me dijo, bien. Y me dijo, Leit. Y me cogió la mano y me sacó a pasear por debajo de las estrellas y me dijo, Suf, el Nuyum. Y miré y vi las estrellas y me acordé de las estrellas de Bosco y dije, es Bosco que ha vuelto aquí para decirme qué es lo que tengo que mirar. Y entendí inmediatamente, porque aquel niño luego me esperaba por la mañana, me esperaba con un desayuno que había conseguido pidiéndole a una vecina un poquito de café, a otra una tostada, a otra una galleta, a otra un poco de mermelada, a otra un poco de mantequilla. Había conseguido reunir un desayuno para mí maravilloso. Y dije, no tengo que encontrar a Nadira para que me diga por qué ha vuelto aquí. Ahora ya lo sé, porque aquí existe una generosidad sin límites. A la mañana siguiente, después de desayunar, Cori me llevó a su escuela. Bueno, en un campo de refugiados no os podéis imaginar cuántos niños hay. Es absolutamente maravilloso. Es un mar de niños, el que sale a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, sale un mar de niños, todos con su mochilita, más grande que ellos, todos convergiendo hacia la escuela. Y en ese mar de niños me sumí yo con Cori y de pronto en medio de aquel camino encontramos a un grupo de niños que no parecían ir a la escuela. Y eran niños, me di cuenta de inmediato, eran niños con retrasos, con parálisis cerebral, y había entre ellos una niña de 6 años también, sorda, que quería acercarse a mí. Otros niños no querían acercarse antes por si llevaba caramelos o lo que fuera, pero yo miraba a aquella niña que intentaba hablar con gritos inarticulados, se quería acercar a mí y los demás no le dejaban. Me abrí paso y la abracé. Y ese abrazo fue para siempre, dura todavía. Ahora Fatimetsu, que es como se llamaba esa niña, tiene 26 años, cuida de su hermano sordo también y es una persona maravillosa y lo ha sido siempre. La conocí
fui a su escuela, una escuela para niños con determinados retrasos. Fui a su casa, conocí a sus padres y comenzamos una relación en la que yo entendía que mis libros no eran tan importantes, que era más importante la vida. Y volví al Sáhara, volví una y otra vez, intentando llevar a esa niña a España para que pudiera curarse de su sordera o por lo menos aprender a hablar y aprender, porque ella no hablaba más que el lenguaje de señas, un lenguaje de señas natural, no aprendido en una escuela, sino un lenguaje desarrollado por ella. Pues esto es beber y en fin, y esto es dormir, pero suficiente como para entendernos de una manera maravillosa, tanto que llegábamos a poder hablar de cosas abstractas, del viaje a España que yo le ofrecía, que yo quería que viniera a España, de lo que encontraría en mi casa, de lo que encontraría en España. Hablábamos de cualquier cosa. Y un día me llevó a dar de comer a las cabras, a que la acompañara para dar de comer a las cabras. Las cabras allí se comen la basura, así que no hay necesidad de hacer recogida de basuras. Las cabras no tienen otra cosa que comer más que la basura, así que la basura desaparece. Pero en un corralito al lado del corral de su familia, de las cabras de su familia, había nacido un camellito. Y ese camellito estaba mamando de su madre cuando Fatimetsu, me llevó a verlo. Y ella estaba mirándolo fascinada, mirando al camellito. Y cuando el camellito acabó de mamar, movía los labios. Y ella lo miraba, y de pronto me preguntó por señas, ¿el camellito, cuando mueve los labios, habla? Y yo le dije, y ella se quedó medio conforme, pero al cabo de un rato me volvió a insistir, me empujó y me dijo, ¿qué quiere decir? Yo estoy segura de que el camellito, cuando mueve los labios, le está dando las gracias a su madre por la leche. Y dije, Dios mío, ¿cómo es posible encontrar una historia tan bella pisando caca de cabra, con este olor, con esta pobreza, con este sol terrible que me estaría matando si no llevara el turbante puesto, en esta soledad inmensa del desierto? He encontrado la historia más bella. Y corrí a la jaima con ella y empecé a contarle por señas. Este es el único libro que no he escrito, que he hecho con las manos. Le empecé a contar que hacía mucho tiempo había en el Sáhara un niño sordo que amaba a un camellito. El niño creía que el camello hablaba. Y le empecé a contar la historia para que no se sintiera sola y para que en el mundo que ella concebía hubiera camellos que hablaban. Eso es realmente la literatura, descubrir nuevos mundos, descubrir nuevas posibilidades del mundo, nuevos enfoques del mundo. Se convirtió en libro. Cuando volví a España, convertí aquel relato en libro. Y ese libro llegó un día, por los azares del destino, se llama Palabras de Caramelo, que por cierto se ha editado en México, lo ha editado la Secretaría de Educación y está disponible en las escuelas. Y está disponible en internet, gratis, no gano nada, o sea que lo pueden ver, pueden descargarlo si quieren poniendo Palabras de Caramelo México, sale ahí gratis, cosa que a mí me enfada un poco, pero bueno, me aguanto. Ese libro llegó en sus inicios, cuando acababa de publicarse, llegó a una escuelita no tan chica, de 600 alumnos, o 500 o 600 alumnos, a un pueblecito de Galicia. Y me llamaron para que fuera a encontrarme con los alumnos. Ayer me escribió también una mexicana, Marta Rendón. Sus alumnos han leído este libro y quiere que vaya también a su escuela para encontrarme con sus alumnos. No va a ser posible, pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos, aunque sea por carta. El caso es que aquel colegio sí que pude ir. Y los niños tenían una enorme curiosidad. Eran niños que parecían mexicanos, porque yo estoy asombrado con la curiosidad de los niños mexicanos. Querían saber de los campamentos, querían saber, y claro, yo les contaba todo lo que yo había aprendido, cómo había escrito Palabras de Caramelo. Y en un momento determinado les dije que en las escuelas del Sáhara, todos los niños van a las escuelas, es enseñanza obligatoria y gratuita, pero las escuelas son muy pobres, los muros son de adobe, los pupitres están cojos, la pizarra no va,
la tiza no corre porque hay siempre tormenta de arena y es muy difícil la enseñanza allí. Pero lo más grave, les dije, es que estudian español, es su segunda lengua, pero no tienen libros. Y les dije a los niños gallegos, enseñar a alguien a leer sin libros es como enseñar a alguien a montar a caballo sin caballo. No sirve de nada. Y de pronto un niño levantó la mano, estaba en la última fila. Pues era un auditorio muy parecido a este. Estaban todos los niños del colegio, habían reunido a todo el colegio. Y el último niño de la última fila levantó la mano. Y yo dije, sí, dime. Entre otras muchas manos, no sé por qué, elegí la suya. Y cuando habló, dijo, ¿por qué no llevamos un bibliobús al Sáhara? Y el adulto que yo era, y que soy, no vio más que dificultades. ¿De dónde sacar un autobús? ¿Cómo convertirlo en biblioteca? ¿Cómo llenarlo de libros? ¿Cómo cruzar el estrecho de Gibraltar? ¿Cómo cruzar 2000 kilómetros de desierto? ¿Cómo pedir permiso aquí y allá? ¿De dónde sacar el dinero? ¿De dónde sacar todo? Y dije, es muy difícil, eso sería algo muy difícil. ¿De dónde sacaríamos el bibliobús? ¿De dónde? Y él dijo, no importa, nosotros ahorramos el dinero para comprar el autobús. Eran 600. Y dije, bueno, vamos a ver hasta dónde llegáis. Estábamos entonces en el mes de octubre o por ahí. Yo dije, vuelvo en mayo, vuelvo al colegio en mayo y a ver qué es lo que habéis ahorrado. Y ahorraban de céntimo en céntimo, de 30 céntimos en 20 céntimos, de 10 céntimos en 50 céntimos. Pero cuando llegué, todos juntos, y eso es algo maravilloso, saber que juntos podemos cambiar las cosas, que uno a uno podemos cambiar muy poco, pero que juntos podemos cambiar muchas cosas. Entre todos habían reunido 3.000 euros, casi $4.000, $3.500. Bueno, cada uno había aportado 5 euros, 6 dólares, pero entre todos habían reunido no el dinero necesario, naturalmente, para comprar un camión y transformarlo en bibliobús y hacer todo aquello que había que hacer, pero sí para iniciar un camino. Y de pronto me di cuenta de lo maravilloso que es que los libros salgan de la vida, pero vuelvan a la vida. Aquel niño era Bosco, era María, la niña de Por qué llora la maestra, era Cori, era Fatimechu. Todo ese flujo de historias recogidas en la vida, encontradas en la vida, encontradas en la azotea de una terraza mirando las estrellas, cristalizaban en un bibliobús que 2 años más tarde era una realidad. Llamé a otros locos como yo, a otros escritores, a otros bibliotecarios, otros promotores de la lectura, locos como ustedes también, y entre todos logramos un camión viejo, por supuesto, llenarlo de libros, 1.600 libros regalados por las editoriales, libros nuevos donados por las editoriales, menos por una, que me callaré. Cada cual que se imagine la que quiera. Existe en Latinoamérica, pero bueno, en aquel tiempo ha cambiado de manos varias veces y en este momento yo creo que sería generosa también. Pero bueno, un día del 23 de octubre, creo que de hace 9 años, va a hacer 10 años, salió el bibliobús con destino a los campamentos de refugiados. No sé dónde está mi compañerita encargada del vídeo. Podemos verlo mientras yo sigo hablando un poquitín de fondo. Bubiser. Le pusimos el nombre de un pájaro, el pájaro de la buena suerte. El pájaro que cuando se posa en la jaima anuncia que va a llover, que va a volver un hermano o un hijo, que va a llegar un amigo de visita, que alguien va a anunciar que ha nacido un hijo nuevo. El pájaro de las buenas noticias. Y así ven los niños el saharauis, el Bubiser. Esto es un video un poco antiguo, pero para mí muy bello. Está grabado cuando estábamos empezando a construir la primera biblioteca. Mejor. Estábamos empezando a construir la primera biblioteca
Porque una niña saharaui, de nuevo una niña, yo creo que es que, de verdad, miremos a los niños. Creo que ellos tienen tan pocos prejuicios que son capaces de decir cosas luminosas, cosas maravillosas. Y una niña que se llamaba Nija, que por cierto se sabía 100 historias de la tradición oral saharaui, yo le decía, Nija, después de comer le decía, Nija, cuéntame un cuento. Y ella me decía, de 10 minutos, de media hora, de 1 hora. Y yo le decía, de hasta que me duerma. Y se lo sabía de memoria, en hasanía, por supuesto, yo no entendía una sola palabra, pero era, no sé, escuchar su voz era como escuchar el mar de la historia, ¿no? El mar de todas las historias beduinas del desierto rompiendo ahí en la arena de mis oídos, aquella voz absolutamente maravillosa. Sale en este video por ahí, aparece Nija también, y aparecen otras niñas que ahora ya son mujeres. Bueno, la literatura había cristalizado, la literatura sale de la vida. Esos libros que ustedes van a manejar esta tarde en su sala de lectura tienen detrás vida. Incluso, aun en el caso de algún escritor corrupto que escriba para ganar dinero y que por tanto escriba a la medida de lo que él cree que quiere el editor, de lo que él cree que quiere el consumidor, aun en ese caso, detrás de ese libro hay un ser humano. Puede que equivocado, puede que incorrecto, pero es un ser humano que ha escrito un libro. Cuando presentábamos estos días el libro Una luz contra la guerra, es un libro muy duro, es un libro triste, ilustrado por el maravilloso ilustrador mexicano Gabriel Pacheco. Está editado por Norma. Los niños de un programa de radio me decían si no era muy duro el tema de la guerra. Y yo les decía, la guerra está ahí y la muerte está ahí. Y la protagonista del libro, Samira, ve morir a toda su familia bajo las balas. Ella sobrevive. Es muy duro, claro que es muy duro. Pero tiene que existir también el libro que habla del otro lado, de la vida fácil y de la vida placentera. Este libro surgió porque una niña, una joven, una adolescente de 14 años tal vez, me dijo en una escuela que estaba escribiendo un libro. Y me resultó muy interesante, era una niña emigrante también, que había llegado a España hacía apenas un par de años, y en un par de años hablaba castellano mejor que cualquiera de sus compañeros españoles de clase. Y por tanto me interesó mucho y dije, quiero leerlo, ¿me lo puedes mandar cuando lo acabes? Te doy mi correo electrónico y me lo mandas, por favor. Me dijo, no, porque no lo voy a acabar. Y dije, ¿por qué no lo vas a acabar, mujer? Si es maravilloso estar escribiendo un libro, acábalo. Me dijo, no, voy a seguir escribiéndolo, pero no lo voy a acabar. Le dije, no lo entiendo. No sé por qué dices que lo vas a seguir escribiendo, pero que no lo vas a acabar. Me dijo, no, porque si lo acabo se acaba el libro. Y es más bonito lo que estoy viviendo dentro del libro que lo que vivo en mi vida. Y ese fue el origen de ese libro. Y yo comentaba ayer o antes de ayer en el Parque Bicentenario, en la presentación de ese libro, decía, bueno, claro que hacen falta libros dulces, libros llenos de sueños, llenos de princesas, llenos de finales felices, hacen falta. Los niños necesitan soñar también y necesitan soñar un mundo hermoso. Pero si solo les damos esos libros tan dulces, serán como los caramelos. ¿Se imaginan ustedes un niño que solo comiera caramelos? Sus dientes se caerían por las caries, sus dientes se pondrían negros y acabarían por caer. Muchas veces cuando en España debatimos, en foros como este, debatimos por qué los niños leen más que nunca en España, y sin embargo cuando llega la adolescencia, llega la edad adulta, dejan de leer y caen los índices de lectura muchísimo, se despeñan. Yo digo, tiene la culpa en gran parte los libros demasiado dulces, que falsifican la realidad, que no hablan de la realidad,
que no hablan de los inmigrantes, que no hablan de la vida, que no hablan de la guerra, que no hablan de la muerte, que no hablan del dolor. Porque cuando crecen los niños y comienzan a probar la dureza de la vida, cuando empiezan a notar que la vida es otra cosa, se sienten engañados, se sienten estafados por nosotros mismos, por los libros tan dulces que les hemos dado de niños que ellos han notado que no representan la realidad. Escribir es, por tanto, buscar la vida. Es buscar el lado dulce y el lado amargo. Y escribir requiere compromiso. El compromiso del escritor no es asistir a manifestaciones por la causa saharaui. Yo puedo asistir, asisto y firmo manifiestos y hago todo lo necesario por la causa saharaui para que recuperen su patria. Ese no es el compromiso verdadero del escritor, ese es el compromiso de la persona que además es escritor o es enseñante o es bombero. El compromiso del escritor es la verdad. Y la verdad en ocasiones puede ser tremendamente dulce y en otras ocasiones puede ser tremendamente dura. Y en las dos ocasiones el escritor tiene que reaccionar. El escritor no tiene que tener otra cosa más que curiosidad. Todos los niños, cuando yo les pregunto qué creéis que hace falta para ser escritor, todos los niños invariablemente me dicen imaginación. Y yo les digo no, la imaginación no es más que una herramienta, como lo es el rotulador, el bolígrafo, la pluma o la computadora. Lo que hace falta para escribir un libro son ojos para ver, oídos para escuchar, corazón para sentir y para albergar todo aquello que uno ve y escucha y siente. Esa es la parte del escritor más importante, la capacidad de encontrar historias nuevas, sean dulces o sean amargas. En este vídeo podéis ver cómo ya se acabó. Podíais ver cómo se empezó a construir la primera biblioteca. Actualmente son ya 3 bibliotecas fijas, 3 bibliobuses y el proyecto Bubiser, el proyecto Pajarito de la Buena Suerte. Por cierto, ayer encontré en el Parque Bicentenario a una mujer que tiene una especie de bibliobús que es su carro desvencijado, me dijo, en el que lleva libros a comunidades aisladas y lo llama El Colibrero. Dije, somos hermanos. Bueno, nos dimos un abrazo de hermanos porque había oído hablar algo del Bubiser en la charla que dimos presentando un libro de Ana Griot, Los cuentos del erizo, y me sentí con una hermana. Bueno, actualmente tenemos una estructura súper compleja. 3 bibliotecas fijas, 3 bibliobuses, 14 chicos y chicas saharauis contratados para llevar la lectura a los barrios más extremos de los campamentos de refugiados. Todas las mañanas cada bibliobús va a una escuela para leer cuentos a los niños y para anunciarles la buena nueva, de decirles, ¿os ha gustado el cuento? ¿Habéis leído este cuento? ¿Os ha gustado? Pues tenéis en la biblioteca miles de cuentos, tanto en árabe como en español. Podéis leerlos siempre que queráis. Bueno, pues poco a poco las bibliotecas se han ido llenando de niños. Nuestra organización no se basa en ninguna subvención del Estado. Por eso, cuando me han dicho que muchos de ustedes son voluntarios de salas de lectura, pues yo he dicho, donde estaría a gusto sentado es ahí abajo, entre ustedes, porque es donde yo estoy también. Nosotros somos voluntarios, nosotros no cobramos nada, nos pagamos nuestros viajes y dedicamos todo el dinero que recaudamos en colegios como aquel colegio gallego en el que se inició todo, con el dedo mágico de aquel niño que dijo, ¿por qué no llevamos un bibliobús al Sáhara? Volvemos a los colegios y les pedimos a los niños de otros colegios, de centenares de colegios, les hemos ido pidiendo en estos 10 años, que se impliquen también, que organicen almuerzos solidarios, que en vez de donarnos libros que no podemos llevar tan lejos, que los vendan, que vendan cada libro por un tantito y con ese tantito y otro tantito juntar el dinero necesario para seguir pagando los sueldos de todos esos bibliotecarios para poder seguir construyendo bibliotecas. Hasta que de pronto tuvimos una idea preciosa también. Publicar libros, editar libros, convertirnos en editores. El Bubiser se convirtió en editorial y editó un primer libro escrito por un poeta saharaui. Un poeta saharaui que, por cierto, tiene un poema que no me resisto a recitarles. No sé si recuerdan cómo es el mapa de España y el mapa de África. El mapa de España, saben que acaba en una puntita que se intenta acercar
a África, pero no puede. Por en medio pasa el mar Mediterráneo. Bueno, el océano Atlántico por acá y el mar Mediterráneo por acá. Pero allí, cada día, raro sería que hoy mismo no se estuviera ahogando algún niño que trata de llegar a las playas españolas. O no sería raro que se estuviera muriendo de sed en el desierto del Sáhara, abandonado por las mafias de la inmigración, que mueren de sed y está el desierto lleno de cadáveres de niños y de adultos. Y ese intento, ese telúrico intento de llegar la punta de Europa al norte de África, lo sintetizó Liman Boisa con un poema que dice: un beso, solamente un beso, separa los labios de África de la boca de Europa. Hay veces que no hay que escribir una gran poesía, ¿verdad? Que escribir solamente 4 versos tan breves como ese lo dicen todo. Bueno, pues editamos ese libro, el libro con los poemas de Liman Boisa, lo vendimos y con él construimos otra biblioteca. Con el dinero que recaudamos construimos otra biblioteca. Y cuando estábamos construyendo la biblioteca que han visto ustedes, la biblioteca del campamento de Smara, mientras la estábamos construyendo, la arquitecta y yo íbamos a los clubs de lectura porque es una maravilla. Bueno, ¿qué les voy a decir, no? La maravilla que es trabajar con los niños, leerles un cuento, comentarlo con ellos, es algo maravilloso. Y un día una niña que se llamaba Tutu, en el club de lectura de Farsía, Barrio 1, campamento de Smara, campamentos de Tinduf, me dijo: Tutu, ¿cómo se escribe un libro? Y le dije lo que les he contado a ustedes, mirando, viendo alrededor. Y ella miró y estaba la luna saliendo en esos momentos por detrás estábamos en un patio sentados en la arena, en una alfombra, y ascendía la luna maravillosa, la luna en el desierto, bueno, en el desierto mexicano supongo que también, pero desde luego en el desierto del Sáhara es absolutamente maravillosa. Y te da la sensación de que puedes caminar cuando estás saliendo y puedes llegar a la luna y colarte por una de sus ventanitas o cráteres hasta su interior. Y la niña me dijo: la luna. Yo dije: ¿qué pasa con la luna? Y me dijo: yo hablo con la luna. La luna, por cierto, en árabe es masculino y el sol es femenino. En aquel libro de palabras de caramelo viví un eclipse mientras lo estaba escribiendo allí, mientras estaba en el Sáhara. Y en un momento determinado, cuando el eclipse era más denso, todos se escondieron en sus jaimas, menos Fatimetsu, que era sorda y no se enteraba y no sabía nada de Alá. No sabía nada de que Alá ordenara que cuando había un eclipse todo el mundo se metiera en la jaima. Y se vino conmigo a ver al camellito. Nos fuimos a ver al camellito. Y entonces, al escribir el libro, yo dije, bueno, las primeras poesías que Cori escucha o cree escuchar de los labios de Caramelo, la primera poesía es este eclipse. Y escribió Cori, le insistió a la maestra para que le enseñara a escribir, le insistió para que le enseñara a escribir, y cuando por fin pudo escribir, escribió: el sol y la luna se aman y por eso a veces se encuentran en el cielo. Bueno, pues Tutu hablaba con la luna como Cori del libro de palabras de Caramelo. Y yo le dije: ¿por qué no escribimos un libro? ¿Nosotros podemos escribir un libro? Y claro que podéis escribir un libro. Podemos empezar a escribirlo ahora mismo. Yo cogí mi cuaderno, mi bolígrafo y me dije: venga, ¿qué pasa con la luna? ¿Qué pasa cuando hablas con ella? Y de pronto otro niño, un niño distinto que Tutu, dijo: a mí me parece a veces que baja una escalera de la luna. Y dije: pues venga, vamos a seguir por ahí. Y bueno, el libro es bellísimo, porque ya es libro. Baja una escalera de la luna. Estos son los campamentos. Esta es mi colina. En esta colina me he sentado miles de veces con Fatimetsu a observar el amanecer o el atardecer. Lo escribieron y fue maravilloso. Fue sentir cómo la literatura, sentirlo
estar viendo como estar viendo la radiografía de un cerebro. Porque claro, aquel cerebro, las neuronas del cerebro eran cada uno de los niños del club de lectura, 15 o 16 niños, cada uno aportaba una idea, las discutían, yo iba tomando notas, entonces sí o no, no, y entonces tachaba y tenía que cambiar el renglón, y poco a poco se fue construyendo el libro. Y el libro se ha convertido en esta preciosidad de edición. Tengo por aquí alguna amiga editora y da fe de que es un libro muy hermoso. Es un álbum ilustrado. Fanuel, que luego nos va a hablar de álbumes ilustrados. Tendrás que... No, hoy no nos vas a hablar de álbumes ilustrados, es verdad. Eso es una de sus especialidades, pero hoy no. Pero bueno, cuando hables alguna vez de álbumes ilustrados, hablarás de El niño de luz de plata, porque el que bajó desde la luna era un niño de luz de plata. Bueno, pues con este libro, con las ventas de este libro, ya podemos empezar a construir la cuarta biblioteca. Y no me digáis que no es bonito que un libro escrito por los niños de un barrio que ya tiene biblioteca pueda ser la fuente de financiación para construir una biblioteca en otro campamento en el que no hay biblioteca. Es decir, reproducir de nuevo la generosidad de los niños del Colegio San Narciso de Pontevedra, que dijeron vamos a ahorrar de céntimo en céntimo para poder comprar el primer bibliobús. Esos son los caminos que van comunicando la vida. Lo demás no es más que ruido. Son los caminos que muchas veces se ven entorpecidos por el ruido para el escritor. La vanidad, los premios, las ventas, todo eso no nos puede hacer olvidar que para seguir escribiendo hay que asomarse a la vida. En estos momentos se está escribiendo más que nunca en la vida. Nunca en la historia de la humanidad se ha escrito tanto como se está escribiendo ahora. Miles de blogs literarios, miles de chicos y chicas. No es que se esté leyendo más que nunca, que se está leyendo más que nunca también, pero la lectura ya fue conquistada. El siglo XX fue el siglo de la conquista de la lectura. La lectura se democratizó, se socializó, llegó a todos los rincones. Ustedes son la prueba viva de cómo llega a todos los rincones. El siglo XXI es el siglo de la escritura. Es un siglo en el que esta mesa quedará desierta y subirán ustedes, subirán los niños, subirán los jóvenes y llenarán este estrado, porque la literatura, la escritura se habrá democratizado. A eso es a los que les tenemos que invitar también en las salas de lectura, que se conviertan también en salas de escritura. Darles alas a los niños que quieren empezar a escribir. Cualquiera puede hacer el experimento. Imaginen el nombre que no sea muy raro, que no sea Fanuel, que igual esos hay pocos. Pero si uno pone Daniel, por ejemplo, y pone Daniel blog literario, encuentra decenas de páginas de blogs literarios de alguien que está escribiendo en castellano desde Barcelona o desde Miami o desde Bogotá o desde Santiago de Chile o desde Calipico, perdido en Chile. Se está escribiendo muchísimo. A eso tenemos que empezar a acostumbrarnos también, a que nuestra escritura sea al mismo tiempo una clase de escritura para los que están comenzando. A todo eso les invito a ustedes para seguir adelante con este extraño entrecruzarse de caminos que poco a poco me han ido llevando a mí hasta encontrarme aquí, ante todos ustedes. Se me ha ido el dolor de cabeza que tenía al principio, del miedo que tenía de hablar con ustedes. No dudo de ustedes, sé que va a haber alguna pregunta. Ahí en medio, ¿verdad? De aquel lado. Ya te iba a dar enseñas, pero bueno, ya llevo el micrófono. ¿No? Sí, cuando escribí el primer libro tenía 38 años y es una buena edad para comenzar a escribir.
Es una buena edad porque creo que hay que llevar en la mochila muchas piedrecitas encontradas en el camino. No es tarde. Que nadie aquí que quiera escribir sienta que es tarde. Yo no me arrepiento de haber empezado tan tarde. Llevo 30 años escribiendo. Ya es el tiempo de otros escritores. Yo prefiero libros colectivos. Este libro también está firmado por mí. Soy un niño más en este club de lectura. He publicado este año un libro con la gente de mi pueblo. Yo vivo en un pueblecito muy pequeño y he escrito junto con ellos. Bueno, yo he coordinado un club de escritura para que la gente sin estudios escriba cuentos también. Y lo hemos publicado. Se llama Figueras Cuenta. Participo en talleres de escritura en todos los lugares que puedo, porque creo que esto es una carrera de relevos. Creo que yo ya he escrito más de 40 libros. Si no escribo más, por haber estado demasiado ocupado en este proyecto del desierto, tal vez he escrito 20 libros más de los que habría escrito, pero que no aportarían mucho más, porque mi visión de la vida es la que es y no me puedo desdoblar. Igual que hoy hubiera querido contarles la historia de un escritor que escribía así, pero no tengo otra vida más que la mía. Soy sencillo, soy simple y no me da más. No tengo libros empezados, he empezado a hacer cine, he hecho alguna película, pero no importa. Para mí es mucho más importante que tú escribas que no escribir yo mismo. Gracias. Sí. Hola Gonzalo, otra vez desde Mexicali, Baja California. Hola, Patri. Liliana Álvarez. Perdona. Pues nada más felicitarte nuevamente y decirte que dejaste allá a un joven muy interesado en ir al Sahara, a Jonathan, y que pues muchas gracias por lo que compartiste con nosotros allá en Baja California. Fue maravilloso, ha sido un viaje, y Liliana es una gran directora de biblioteca, apenas lleva 4 años en su biblioteca, pero le ha dado la vuelta y un espacio un poco triste y mortecino lo ha llenado de vida, lo ha llenado de catrinas, lo ha llenado de niños ávidos de lectura y es un ejemplo. Gracias, Liliana. Sí, bueno, a mí me ha parecido muy interesante, pero cuando estaba narrando lo que se vive, sentí algo muy especial y me gustaría saber cómo en esos campos de refugiados le hacen para que esos niños puedan vivir en la cuestión económica, en la cuestión social, en la cuestión familiar, porque yo me imagino que muchos ya no cuentan con sus familias, que hay problemática para la cuestión de los alimentos y cómo le hacen para que que esos lugares sean respetados. La ONU está obligada, a través de ACNUR, la Agencia para los Refugiados, está obligada a alimentar básicamente a toda la población refugiada del mundo. Todos los refugiados sirios que están en estos momentos en campamentos de refugiados también, que recién nacidos en Grecia, en Turquía, reciben alimentación. Y en los campamentos de refugiados del Sáhara también. Reciben una alimentación muy básica y reciben, la ayuda necesaria para no morir. Sería un crimen tan grande como el crimen que cometió Europa con los judíos y demás hace 70 años, hace nada, pues casi, yo tengo 66, casi cuando yo nací estaban muriendo millones de judíos en los campos de concentración. Hoy la literatura, la vida, la cultura ha hecho avanzar. Entonces, precisamente es la cultura la que hace que avancen las condiciones de vida en los campamentos de refugiados. Desde aquí, desde México, salen cada año invitados por el embajador saharaui en México, salen 30 mexicanos que van hasta allá a conocer la realidad de los campos de refugiados. Y cuando vuelven ya convertidos a la causa para siempre y organizan actividades, organizan de todo para poder aportar un poquito de dinero, un poquito de mayores comodidades para ellos. Y así nuestro proyecto pues es uno más, es un grano de arena entre otros muchos proyectos que aportan un poco de vida a los campamentos. Bueno,
Por acá. ¿Dónde? Acá, ¿Dónde estás? abajo. Abajo a su Ajá, izquierda. Muy bien. Para escribir hay que ser curioso, hay que mirar la vida, pero para promover la lectura también, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Hay del promotor de la lectura que no cambie de libro, que ya se sabe cómo enganchar a los chavales con un determinado libro y que no tiene la curiosidad para ver otros muchos libros y para ver otra mucha más vida. Yo creo que la promoción de la lectura no se puede quedar solo en la lectura, tiene que ser promoción de la vida, promoción de la cultura en el sentido más amplio y más humano de la vida. El promotor de la lectura tiene que interesarse por el promovido. El promotor de la lectura tiene que enseñarles a sus compañeros en ese aulita, en ese espacio pequeño, tiene que enseñarles la vida también de su compañerito recién llegado, del recién llegado buscando, no sé, en la emigración o buscando en el cambio de trabajo de sus padres. Tiene que ser capaz de descubrir todo lo que hay de vida en ese grupo humano al que se dirige. Creo que no puede haber una separación el promotor de la lectura o el escritor está aquí y tú estás allí. No, hay que mezclarse, hay que juntarse, que es lo que nosotros tratamos de hacer allí en los campamentos de refugiados. Y por eso precisamente descubrimos que no éramos nosotros, los occidentales, que establecemos una distancia inmediata entre el lector y nosotros. Tenían que ser los propios saharauis que saben cómo se llama, cómo se llama su hermana y saben quién es el novio de su hermana, que se conocen y desde ahí, desde la vida, es de donde realmente se puede promover mejor la lectura. Hola, Gonzalo. Hola. Si yo vine aquí nada más para conocerte. No, yo quería nada más compartir que leyendo el libro de lecturas de Sexto, donde está Palabras de Caramelo, estaba yo leyendo a un grupo y había una pequeña que empezó a llorar y no paraba de llorar y no paraba de llorar. Yo no sabía qué hacer, detener la lectura, consolarla, y esta solidaridad que solo tienen los niños, otra niña se acercó, la abrazó y la consoló. Pero bueno, nada más quería compartir esta experiencia que causó Palabras de Caramelo a través del libro de lecturas. Cuando veas a esa niña, le dices que yo lloré, y seguramente lloré más que ella, porque yo podía cambiar la historia. Claro. Y creo que ese es un peligro absoluto del escritor, que pensando en el editor o pensando en el maestro que no va a querer que los niños lloren leyendo Palabras de Caramelo, dices, yo lo puedo cambiar, la página está en blanco. De hecho, con ese libro tuve una experiencia con el editor, un magnífico editor, por otra parte, no quería, lo voy a decir, que el camellito muriera. No quería que muriera. Y me dijo, no, esto es muy duro, en las escuelas no lo van a querer leer, los maestros lo van a rechazar, has sido un salvaje, ¿cómo has matado al camello? Y claro, era mi vida, mi trabajo, mi dinero, pero dije, no me rindo. Lo siento, mira, si no lo quieres publicar, lo llevaré a otra editorial, ya lo intentaré, aunque sea me lo autopublicaré, pero la historia es así y tiene que ser así. Y él al final cedió. Bueno, yo a veces me gusta mucho jugar con los niños, ¿no? Entonces cuando los niños se me quejan, algún niño también me ha dicho eso de ¿por qué mataste al camello? Yo le he dicho, bueno, como se reedita todos los años, en la próxima edición lo voy a quitar y el camello no muere. Bueno, pues al principio el niño dijo, ¡ah! Y de pronto el mismo niño dijo, ahí no, si en realidad es lo más bonito del libro. No es lo más bonito porque muera el camello, es lo más bonito porque Cori no abandona a su amigo en la muerte, porque está con él hasta el último suspiro, y el último suspiro del camello es la última palabra de su último poema. Por eso es bonito para ellos y por eso lloran. Y yo no creo que lloren por la muerte, lloran por la belleza del desierto, lloran por... Bueno, a mí se me dificultan las preguntas, prefiero escuchar y alimentarme, y bueno, tú me has alimentado con mariposas esta mañana, fue lo único que salió de tu boca y te lo agradezco mucho. Y pues bueno, espero que lo que hagan siga fructificando y pues
que ese libro se venda lo suficiente. Tú me quieres hacer llorar, pues bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Pues buenos días. Buenos días. Hola Gonzalo, yo no tenía el gusto de conocerte, pero bueno, yo quiero platicarte que tengo una niña de 9 años y que yo a través de estos seminarios a los que he acudido y nos han regalado algunos libros. El seminario pasado estuvimos con Juan Villoro, me regaló un libro, el que yo le regalé a mi hija. Entonces a ella le gustó mucho el libro de Juan Villoro, lo empezó a leer, lo terminó de leer, tiene 9 añitos y ella ya terminó de escribir un libro que le nombró La Señora del Cerro, es el primer librito que escribió y básicamente yo quiero hacerte una pregunta porque nosotros tenemos un departamento en donde en el 5º piso tiene vista a cerros, ¿no? Entonces ella, a través de la observando en la escritura y además de que ya va con su segundo libro, pero ¿qué tengo que hacer yo para que su libro se publique, para que ella pueda ver que, bueno, el hecho de que ella esté escribiendo tiene un significado, ¿no? Entonces, no por lucrar, sino por el significado que ella tomó al imaginarse ese libro y que ya es un libro de ella, ¿no? Tu hija ha hecho lo que debe hacer un escritor, ha mirado, ya está, y lo que tiene que hacer es seguir mirando, ser curiosa y seguir descubriendo cosas que merecen ser contadas. Me decía una buena amiga editora venezolana que hay que editar solamente libros que hacen falta, también hay que escribir solamente libros que hacen falta. Me enseñó mi madre que en un texto escrito, me lo enseñó además dejándome nada menos y nada menos que a Zorín para que leyera, me enseñó unas palabras muy sencillas que quisiera que le transmitieras a tu hija. Todo lo que no hace falta sobra. Que después de escribir el libro lo revise y que vea aquello que no es necesario. Que no se empeñe en escribir un libro grande, con muchas páginas que digan poco, sino un libro con pocas palabras que digan mucho. Si se educa así, yo creo que irá en el camino de convertirse en una gran escritora. Bueno, agradecemos a todos ustedes, a Gonzalo, por esta entrañable charla con la que empezamos la mañana. Nos ha dado el ejemplo del Sáhara, pero nosotros también tenemos nuestros particulares desiertos aquí en México sobre los que hay que trabajar todavía mucho. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a darle un último aplauso. Gracias, Gonzalo.